Buenas gente, bienvenidos a esta nueva sección en el canal, este nuevo proyecto que tengo en mente. Disculpen ustedes por no haber subido algún tipo de video estos últimos días, 10 días para ser exactos. He estado un poco ocupado, estoy en una nueva casa y pues como ustedes sabrán, cuando te cambias pues implica ciertos sacrificios, ¿no? Y el sacrificio en este momento fue el canal. Quiero empezar el formato podcast en este canal de fútbol. Algunos de los que me siguen saben que yo tenía un podcast sobre freestyle, sobre rap, que está en la descripción del canal. Lo voy a dejar por ahí. Tengo algunos capítulos con algunos raperos muy conocidos en México. Y este nuevo proyecto yo lo veo como más enfocado hacia el fútbol. Este proyecto se llama Portero Ambulante. Creo que el nombre indica un poco sobre por dónde va el tema para los que saben de fútbol. Creo que la edad que yo tengo es diferente a los que muchos tienen una opinión sobre el fútbol, ¿no? Porque hay personas que superan los 30 años y tal vez por su edad les tocó ver algunos otros partidos que a mí no, simplemente porque no había nacido. Claro que ahora los puedo ver en algún resumen o en algún video y puedo revivirlo de cierta forma, pero en su momento obviamente creo que no es la misma magia verlo en vivo. El día de hoy me gustaría empezar este capítulo hablando sobre las finales de los mundiales. Creo que es un tema muy bueno para empezar. Igual yo como les comento, yo tengo 19 años, yo soy el 2004. El fútbol yo lo empecé a ver en el año 2011, más o menos, con nociones de algún partido que yo llegué a ver, con algún jugador que yo llegué a ver. Creo que todos los que nos gusta el fútbol en algún momento nos enamoramos del fútbol por algún partido, por algún gol, por algún jugador, por algún regate, por algún club, por la pasión de la familia. No lo sé. Pero yo sí tengo un recuerdo muy marcado de cuál fue el primer partido que hizo que yo me enamorara del fútbol. Claro que yo había visto algún otro partido antes de, pero no quería decir que yo viera todos los partidos del club al que yo seguía, o siempre viera los partidos de mi selección, o estuviera al tanto de los goles, de las ligas, de todo. El primer partido que yo recuerdo con amor fue el partido de México contra Brasil en 2014, en fase de grupos, en el Mundial de Brasil. Recuerdo mucho a Ochoa particularmente. O sea, yo cuando empecé a ver el fútbol, ese partido fue una masterclass de Ochoa de muchas atajadas muy épicas y muy recordadas por los mexicanos. Y ante un Brasil que jugaba de local, que tenía un equipazo, que Brasil, no importa el año, ni en la década, ni en la época tampoco, Brasil siempre va a tener un muy buen equipo. Me acuerdo muy bien que Ochoa tenía una equipación azul, o sea, y los guantes Nike blancos con una franja naranja. Y el número 13, de hecho, el número 13 es mi número favorito y creo que por parte de Ochoa tenía algo que ver también. Aunque ya sé que los mexicanos el número 13 lo asociamos con un albur o con una burla o con un chiste. Pero ese dorsal yo lo recuerdo muy bien, que es la playera azul de la selección mexicana. Y pues el mítico cabello de Ochoa, ¿no? Que siempre lo ha caracterizado mucho. Yo recuerdo mucho esa atajada en particular que le hizo Neymar, que fue un centro, si no me equivoco, de Marcelo. No me acuerdo muy bien quién fue el que mandó el centro, pero fue un remate de cabeza, primer palo, y Ochoa la sacó de la línea literalmente. O sea, fue una atajada de puros reflejos y de pura inconsciencia, yo creo. O sea, como que fue una memoria muscular, siento así, porque ni siquiera había tiempo de procesar el disparo que había sido de Neymar. También recuerdo una tajada que le hizo a David Luiz o a Thiago Silva, que recuerdo que Thiago Silva le dio un pase con el pecho a David Luiz y quedaron como tres brasileños habilitados. También recuerdo un tiro de esquina que saca con la mano, con un manotazo cruzado. Pero me acuerdo mucho de la narración, o sea, me acuerdo mucho de Martinoli con esas narraciones muy épicas de las atajadas de Ochoa. Claro que en ese mismo partido también recuerdo varias llegadas de México. Recuerdo un disparo de Andrés Guardado de fuera del área, que pues pasa por arriba de la portería de Brasil. Algunos disparos del Gallito Vázquez y pues poco más, la verdad. Pero me gustaría que dejes en los comentarios cuál fue el partido del que tú te enamoraste o el partido que hizo que tú te quedaras en el mundo del fútbol y que una vez entraste ya no tuviste una vuelta atrás. Pero bueno, empezamos con este episodio. Espero que sea de su agrado. Y pues me gustaría también dejar en claro que yo no tengo una razón absoluta. Yo simplemente soy un aficionado al fútbol.
Yo voy a decir sobre los jugadores que me gustan, sobre los momentos que a mí me parecen importantes. Y yo no soy ese típico aficionado que, por ejemplo, por irle al América, que yo le voy al América, está criticando a las Chivas, que es el rival directo aparentemente o históricamente del América. O sea, simplemente sé que como muchas personas adultas mencionan que sobre la religión, política y fútbol nunca vas a llegar a un acuerdo. Así que yo no intento convencerte a ti que me estás oyendo, simplemente es mi opinión y me gustaría que intercambiemos alguna opinión o tal vez hay algo que yo no sepa que tú me puedas ayudar a mí. Y pues este podcast más que nada lo utilizo para sacar algunas anécdotas que me gustaría contar, no necesariamente sobre el fútbol histórico, tal vez sobre mí o qué ha pasado antes. Y pues empecemos con este bonito proyecto con las mejores finales de los mundiales. Ya mencioné ahorita un poco del México del 2014. Voy a mencionar el día de hoy 5 finales. Que fue la final del 2006 en Alemania, que fue Italia-Francia. La final del 2010, que fue en Sudáfrica, que fue España contra Holanda. 2014 en Brasil, que fue Alemania contra Argentina. 2018, que fue en Rusia, que fue Francia contra Croacia. Y, por supuesto, el 2022 en Qatar, que fue Argentina contra Francia. Me gustaría empezar de abajo hacia arriba. Sinceramente, yo tengo recuerdos de algún partido de Sudáfrica, de México contra Francia. Tengo un recuerdo muy perdido sobre el partido donde Chicharito metió el gol, donde se quitó a Lloris de un drible y anotó. Pero, sinceramente, yo en ese momento era un niño más pequeño y pues no sabía ni siquiera que era un mundial. O sea, estaba empezando a ver el fútbol. Y obviamente el 2006 yo no vi ese mundial, o sea, yo tenía 2 años en ese momento. Claro que ya después vi resúmenes, vi algunas jugadas, vi algunos partidos. Y de verdad, en ese momento cuando yo vi esa recapitulación de los partidos que hubo, yo me quedé impresionado con Zidane. O sea, yo obviamente cuando empecé a ver el fútbol, el nombre Zinedine Zidane ya era algo importante. Ya estaba en otra mesa de los futbolistas o estaba en la mesa principal. Pero, por ejemplo, el partido de Francia contra Brasil en el Mundial de 2006, yo lo veo y digo, "Wow", o sea, sí se notaba una vibra muy distinta en el fútbol. O sea, se veía que era un formato diferente y no necesariamente en el evento, sino en el sistema futbolístico de los dos planteles. O sea, Brasil que tenía un equipote que no manches, o sea, lo veías tú, daba miedo. O sea, simplemente con tener al fenómeno Nazario, con Ronaldinho, con Cafú, con Dida, o sea, todo el campo tenía una posición muy buena, por donde tú lo quieras ver. Pero Francia también, o sea, la playera que Francia tenía, la blanca, es muy bonita, muy bonita. Creo que es de los jerseys que más me ha gustado en los mundiales. En ese partido, pues Francia avanza a la final. No vamos a hablar de los mundiales específicamente, sino de las finales, que fue Italia contra Francia. Ese partido, yo en el resumen que vi en su momento, estuvo un poco como muy tenso. Yo sentía a Brasil, miren, a Brasil, nomás lo meto en las finales. No, a Italia, muy agresivo. O sea, tenía un equipazo también. Italia tenía a Gianluigi Buffon en la portería, a Cannavaro, a Gattuso, a Materazzi, a Pirlo, a muchos jugadores muy buenos. O sea, era un plantel muy grande contra otro muy grande, que Francia tampoco se quedaba atrás. Que tenía a Zinedine Zidane, a Thierry Henry, a Franck Ribéry, o sea, tenía a Vieira, muchos jugadores muy, muy históricos. Eh, Me acuerdo muy bien que en el primer tiempo de ese mundial, en el típico penal, no típico, mítico penal de Zinedine Zidane, que es un disparo de Panenka. Creo que hay que tener muchísimas agallas para cobrar un penal de Panenka en una final del mundo. Más aún sabiendo que no existía el VAR. Que ese gol, pues tal vez sin la repetición que ahora se utiliza muy fácilmente, en ese momento, pues el gol pudo haber sido anulado con facilidad. Porque muy apenas entra el balón. Da un disparo al travesaño de Panenka. Rebota en el travesaño y muy apenas entra en la portería. Pero al final del día fue marcado como gol. Cosas extrañas de este partido. Zinedine Zidane venía haciendo un mundial de locos, venía anotando, haciendo muchas jugadas muy buenas, dando asistencias,
una presencia muy importante, siendo el capitán del equipo. Y en ese partido, bueno, no me quiero adelantar todavía al tiempo extra, ¿verdad? Se notó un poco diferente. O sea, como que fue tanta la presión en Zidane que siento que explotó en cierto punto. Después venía el empate de Italia de un gol del mismo Materazzi, y que fue un tiro de esquina, recuerdo, de Andrea Pirlo. Centro, cabezazo y gol de Materazzi que ponía el marcador 1-1. Después el partido siguió con llegadas, con atajadas. Recuerdo una en especial que fue del mismo Zidane con Buffon, que fue un centro de parte derecha de Frank Ribéry, un cabezazo de Zidane y la tajada que pues muchos recordamos, a los que nos gusta la portería pues de Buffon, con ese manotazo con la mano derecha. Pero en el tiempo extra está este recuerdo amargo sobre la carrera de Zinedine Zidane, que fue pues su último partido, sobre el cabezazo que le dio a Materazzi, que los dos que anotaron en el partido pues terminaron confrontándose. En realidad yo no conocí tanto a Materazzi en ese momento, pero lo que yo escuchaba es que él era alguien muy agresivo, que era alguien que solía hacer muchas faltas o que era muy explosivo. Zinedine Zidane no sé qué escuchó o qué le dijeron, porque supongo que fue una provocación verbal, o que fue un insulto, o que entre jugadores hubo ahí alguna ofensa, y Zidane le da un cabezazo con esa calva en el pecho y creo que fue muy peligroso, o sea, en el corazón, e incluso creo que a esa altura del partido en el que pues ya hay un desgaste físico y que estás en un ritmo diferente con una respiración muy elevada y todo muy peligroso como para recibir un impacto en el pecho de ese tipo. Y obviamente Zidane fue expulsado por la agresión. Y ese recuerdo amargo y triste donde Zinedine Zidane pues se va en el túnel, ¿no? Y dándole la espalda a lo que posiblemente hubiera sido el broche de oro de su carrera, a pesar de que él ya contaba con un mundial, se pudo haber retirado con uno más. Este partido terminó 1-1 y se fueron a la tanda de penales, donde un disparo de Trezeguet fue al travesaño y a la línea, muy parecido a lo que pasó en el primer tiempo, pero este balón no entró, así que fue un fallo para Francia y ninguno de los otros dos equipos fallaron los demás penales, dando esto la victoria para Italia. Fue un mundial muy bonito, a lo que yo pude ver, me hubiera encantado estar en esa época. Incluso los jersey de ese mundial los recuerdo mucho. El balón también, no recuerdo el nombre en este momento, pero lo van a ver aquí en pantalla. Italia se coronaba campeón de este mundial 2006. Y yo creo que fue una final muy mítica, muy recordada por estos ciertos factores. Y creo que el personaje principal, independientemente de la derrota, fue Zinedine Zidane. Y pues yo creo que tampoco fue un robo o tampoco fue una final con dudas. Creo que esta fue muy clara. Hubo un buen arbitraje, hubo buenos jugadores, buenos goles. Todo muy claro y pues una Italia merecedora de este premio. Esta final me gustó mucho. Pero me gustaría hablar de las demás finales antes de hacer un orden de mi preferencia de cuáles han sido las mejores finales de este listado. Después viene la final del Mundial de Sudáfrica del 2010, que fue una España que tenía un equipo de lo mejor que yo he visto en un plantel de 11 jugadores. Y una Holanda que pues siempre ha sido bastante fuerte y más en esa época. Creo que actualmente se ha diluido un poco con el sistema ofensivo, pero a comparación de una Holanda antigua, que vienen de nueves como Bergkamp, como Van Persie, atacantes como Arjen Robben, mediocampistas como Sneijder, Huntelaar, muchos jugadores que sin duda han sido parte de la historia. Van der Sar, por ejemplo, Gullit, obviamente Johan Cruyff, o muchísimos jugadores que no acabaríamos de decir. Pero en este mundial fue un mundial muy como dudoso. Hubo muchos partidos en los que el arbitraje fue cuestionado, incluso en la misma final. Pero bueno, vamos a basarnos ahorita en la final. Me gustaría en otro momento especificar todo el mundial. En este podcast solo vamos a hablar, bueno, en este episodio del podcast solo vamos a hablar de la final.
Me acuerdo mucho del equipo del 2010, que para muchos fue el mejor once de los mundiales. Claro que individualmente tal vez pueden ser superados por jugadores de otras selecciones, pero a nivel colectivo era un equipo bastante bueno. Que recuerdo que estaba Iker Casillas en la portería, estaba Piqué y Puyol de centrales, estaba Sergio Ramos en ese momento de lateral derecho, Capdevila del lado izquierdo, en medio campo teníamos a Xavi e Iniesta, y también estaba Sergio Busquets. O sea, la mayoría del plantel era el Madrid y el Barcelona de ese tiempo, que creo que fue una etapa muy grande del Madrid y del Barcelona en España. Arriba teníamos a atacantes como estaba el Niño Torres, estaba David Villa, estaba Pedro, estaba muchos jugadores muy buenos. Estaba Xavi Alonso también, recuerdo. Y Holanda con los jugadores que yo anteriormente mencioné. Este partido empezaba como muy movido. Hubo bastantes llegadas de España con remates que iban a la red de la portería, pero por la parte de fuera. Eh, Recuerdo mucho que la primera llegada clara que hubo en el partido fue esa de Arjen Robben, que se quedó en uno contra Iker Casillas. Creo que el mundo se detuvo en ese momento en el que sabíamos que era gol o no era gol, pero no un gol cualquiera, sino en la final del mundo. O sea, este gol abría la puerta a obviamente una desventaja muy grande para España. Y este momento es muy recordado en la historia del fútbol también por esa tajada de Iker Casillas, que muy apenas la ataja con los dedos del pie. Arjen Robben iba de frente con Iker Casillas, él es zurdo, iba a definir a primer palo, hacia ahí eligió el disparo. De hecho, Iker Casillas se lanza al lado izquierdo. O sea, el disparo va hacia el lado derecho y él se lanza al lado izquierdo. Y pues por obra del destino, yo qué sé, alcanza a rozar la pelota con el pie y la manda afuera. Y pues se convirtió en un héroe en ese momento para la selección española. En este partido hubo muchas faltas muy duras. Creo que hubo muchas tarjetas amarillas, las cuales creo que si le sacaban roja no había ningún problema. Recuerdo una que le hicieron a Iniesta, que él intentó hacer una recepción como en media roleta y que llegó, si no me equivoco, fue Van Persie, que llegó y se lo llevó con todo y cuerpo, o sea, lo barrió literal. Recuerdo una muy clara que fue de Mike de Jong, si no me equivoco, hacia Xavi Alonso. Una plancha, pero en el pecho. O sea, le tira una patada como espartano en el pecho. Y con los tachones, o sea, era una roja clarísima. Independientemente de la intención, el impacto fue muy fuerte. Y solo fue amonestado con amarilla. Si no me equivoco, hubo como 5 o 6 tarjetas amarillas para Holanda. Y pues desde aquí ya había una tensión entre ambos equipos, ¿no? Por obviamente la lucha por el sueño, por el mundial. Pero pues Xavi Alonso fue impactado muy fuerte. Después recuerdo que pues seguían habiendo bastantes llegadas de ambos equipos. Se fueron a tiempo extra porque no hubo goles. Iker Casillas tuvo un par de atajadas a Arjen Robben de disparos de fuera del área. Que Arjen Robben, fíjense, Arjen Robben me parece un gran tema. Porque igual como yo les digo que empecé a ver el fútbol mundial desde el 2014, Arjen Robben siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos. Y tal vez no lo pondría en un Dream Team estadísticamente, obviamente, del mejor extremo derecho. Obviamente hay muchísimos extremos derechos que tienen más títulos y más experiencia y mejores que él. Pero a mí me gustaba mucho. O sea, y justamente es algo como irónico. Porque pues los mexicanos, para algunos latinos o cualquiera que me esté viendo de otro país y no sepan tanto de la historia de los partidos de México, en el 2014, en los octavos de final del Mundial, fue un Holanda contra México. Esta era la selección que uno como mexicano le tenía más esperanza o más fe, por lo menos que nosotros los mexicanos tenemos una maldición, dicen por ahí, que yo creo que no es maldición, simplemente es talento, o sea, es lo que es. Yo soy mexicano y yo en el barco, obviamente la selección hasta donde caiga, pero esa es la realidad. Sino que Arjen Robben fue un meme bastantes años y un recuerdo muy amargo para los mexicanos, porque en una de las últimas jugadas de ese partido, Arjen Robben estaba dentro del área y se deja caer y se tira un clavado muy recordado sobre Rafa Márquez, que Rafa Márquez
siembra el pie en el suelo y Robben finge un tropiezo, como que finge una patada y se tira el clavado, que hasta esa imagen la tenemos hasta en playeras, de esa frase mítica que no era penal. Realmente yo he visto esa jugada muchas veces y yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que lo hayan marcado, pues. Es cierto que hubo una exageración de Robben en el clavado, o sea, y Robben no nomás en esa vez en México hizo ese tipo de clavados, o sea, él era un jugador que lo asociaban mucho a lo de Neymar, que se dejaba caer mucho, que fingía mucho, que era un poco delicado, pero realmente todos sabemos que sin el reglamento en mano es muy difícil que haya un penal sin que alguien se caiga. Eso es algo que a mí me mortifica un poco, porque ¿qué tal si tú te pones a jugar de verdad y no a querer fingir y te pegan una patada o un manotazo y tú te quedas firme? O sea, tú no llamas la atención del árbitro. También entiendo que la labor de un árbitro siempre ha sido el peor dentro de una cancha de fútbol. Post y antes del partido. Eh, Entiendo que haya marcado el penal. Yo creo que si hubiera VAR no hubiera sido penal, pero obviamente no había. Y el hubiera tampoco existe. Y a lo que yo venía con Robben es que a mí es un jugador que me gusta mucho, pero tiene esa mancha muy grande. O sea, yo no le guardé un rencor por eso, porque creo que todos los futbolistas han fingido caídas, todos sin excepción, desde Ronaldo, Messi, Neymar, Suárez, Falcao, todos. O sea, yo estoy seguro que todos al menos una vez han hecho eso. Es algo natural del fútbol, que es antideportivo, pues no lo sé. ¿Que es trampa? Pues no lo sé. Porque al final del día, si no fuera trampa, pues el árbitro no lo contaría, pues. Bueno, volviendo al tema de la final. Arjen Robben siempre tenía una jugada que era la misma, pero a pesar de que la gente sabía que esa jugada es la que él siempre hacía, que era enganchar de la parte derecha de la cancha hacia la media luna del área y disparar a primer palo, que tiene muchísimos goles en su carrera, así en el Bayern Múnich, en Holanda también. En esta misma final lo hizo y pues creo que no fueron muy efectivos los disparos, pero Iker Casillas tuvo muy buenas atajadas en la final, sino que hasta en los últimos minutos del segundo tiempo extra de esta final, Andrés Iniesta definía una volea contra Holanda que el portero termina tocándola, pero iba tan fuerte que no pudo sacarla. La narración me acuerdo que fue muy épica, que fue... No recuerdo el nombre sinceramente del narrador, pero es alguien español. Y recuerdo mucho que la celebración, ¿no? Obviamente es el sueño de cualquier aficionado al fútbol ver a su país campeón del mundo, que es lo más alto que se puede ganar en el fútbol. Y pues con este gol terminaba el partido. Bueno, minutos previos antes de esto hubo una expulsión a un holandés, recuerdo muy bien eso. Y pues el partido terminaba con marcador 1-0. Sí fue una final bastante reñida, fue muy tensa. Yo la definiría como tensa. Todas las finales son tensas obviamente por la presión y por el peso que significa el perderla o ganarla y la historia que puede cambiar. Pero esta final sí fue entretenida, pero creo que no ha sido de las mejores. Yo la definiré como tensa. Claro que si yo fuera español, obviamente creo que la tendría en otro nivel de final. Pero pues esto fue lo que pasó en esta final. Y me gustaría dejarlo aquí a un lado de lo que ya mencionamos anteriormente, que fue lo de la final del 2006. Así fue como pasaron estas dos cosas. Te invito a que veas los resúmenes si tú no has visto esto, si apenas estás conociendo el mundo del fútbol. Esto es historia. Haz de cuenta que es el primero y segundo grado de primaria en el fútbol. Te invito a que lo vayas a ver en algún resumen de YouTube que lo puedes encontrar. Pero bueno, pasemos al siguiente mundial. El siguiente mundial fue en el año 2014, con el que abrí al empezar de este podcast. En el 2014, fíjense, este mundial yo creo que ha sido de los más simbólicos. Como que tiene más cosas que son muy míticas. Como por ejemplo, para mi gusto. Ah, bueno, en 2010 se me olvidó mencionarlo del balón. El Yabulani. O sea, este balón fue muy odiado. Menos por los uruguayos. Porque Diego Forlán hizo muchísimos goles. Creo que fue el único que pudo dominar la técnica en el mundial de este balón, que tenía una construcción material diferente.
que tenía un efecto muy diferente, que era muy impredecible para los porteros y creo que esto tuvo mucho que ver en el Mundial también. Pero bueno, en el 2014 el Brazuca, este balón se me hace de los más bonitos que ha habido en el fútbol, junto con el de la Champions League. El diseño, por lo menos. Recuerdo mucho este Mundial que la final fue Argentina contra Brasil. Miren, otra vez. Yo quiero meter a Brasil en todos lados. No, fue Argentina contra Alemania. Eh, Alemania venía de golear feamente, o sea, horrible a Brasil en su propia casa, que es uno de los recuerdos más tristes de Brasil, y justo en el Maracaná. Eh, con una goleada de 7-1, Argentina pues venía ganando sus partidos muy bien, venía de ganarle a Holanda y Suiza, recuerdo muy bien, recuerdo que jugó contra otros equipos, la verdad ahorita no recuerdo el camino completo de Argentina, se me cruzan un poquito los mundiales, pero recuerdo muy bien la final. Este era el mundial en el que todos los Messi lovers esperaban que pues Messi se coronara por fin con el título faltante, que fue el mundial. Eh, Alemania venía muy fuerte. Recuerdo mucho el partido con fallas. Veía a una Argentina muy desconcentrada. Esa final sí la vi en vivo. También Argentina tenía como miedo. Sentía eso como que esa sensación de perder el control de las cosas. Messi pues siempre ha jugado como Messi. O sea, Messi en cualquier lugar siempre ha sido muy bueno. Es raro cuando ves a Messi haciendo algo mal. Recuerdo un par de fallas de Higuaín. Una muy clara que iba de frente en uno contra Manuel Neuer y simplemente la mandó fuera. O sea, ni siquiera fue a portería. Fue una falla horrible. Que fue un rebote del medio campo de un alemán y el rebote quedó botando afuera del área. Tuvo tiempo de controlarla, tuvo tiempo de levantar la vista, tuvo tiempo de definirla de volea, tuvo tiempo de todo. Tuvo mínimo 3 segundos para hacer lo que él quisiera. Y pues la mandó fuera. Después Alemania tuvo un par de llegadas muy fuertes. Recuerdo un tiro de esquina que un cabezazo impactó al poste de la portería argentina. Y algunas atajadas del Chiquito Romero. Mucho más que eso, pues no creo. O sea, solo hubo muchas llegadas. Hasta que Messi tuvo bastantes también. Pero Messi como que en ese momento no tenía, no estaba en su día de definir. No sé cómo explicarlo. O sea, tenía el toque del drible, de los pases. Pero en el momento de definir siento que es el que le faltó un poquito más en el Mundial. Sino que hasta el segundo tiempo, en el tiempo extra, el segundo tiempo del tiempo extra, eh, una jugada en una banda izquierda de Alemania, viene Schürrle, manda un centro con la pierna izquierda, Mario Götze la recibe con el pecho y antes de que el balón rebote en el suelo, define con la pierna izquierda y anota un golazo que jamás se le va a olvidar a los alemanes, que pues definía el mundial para Alemania. Alemania que se convertiría en el verdugo para Argentina, ya que pues era la tercera vez que eliminaba a Argentina de alguno de los mundiales. En el 2006 Alemania justo eliminó a Argentina con un marcador de 2-0 si no mal recuerdo. Y pues obviamente también en el recuerdo amargo de la derrota en el 90. En la época de Maradona hubo una derrota de Argentina con Alemania. Al final, al minuto 120, hubo un tiro libre para Lionel Messi. Muchos pensamos que iba a anotar ese gol. Creo que hubiera sido el cambio a la historia completamente. Hubiera sido el efecto mariposa más grande del fútbol, yo creo que si hubiera anotado ese gol. Pero pues lo mandó fuera. Se acabó el mundial. Alemania quedó campeón. Y pues obviamente fue una tristeza muy grande. Se sentía una derrota más pesada, creo que por el tema Messi. Sinceramente, yo siempre quise ver a Ronaldo campeón del mundo, a Cristiano Ronaldo. Pero yo siempre pensé, si no es Ronaldo, me gustaría que fuera Messi. O sea, no me gustaría que no fuera ninguno de los dos. O sea, me gustaría que se defina este debate que siempre ha habido. Que pues Messi culminara esa competición entre ambos jugadores. Y pues no se completó, ¿verdad? Esta fue la final del 2014. Creo que fue una final buena, pero no la mejor, ¿saben? O sea, no fue una final muy movida, ni de goles que fueran muy recordados.
más que el de Götze, que fue el único gol. O sea, hubo un solo gol, ese tipo de cosas. Y pues la pongo acá a un lado de estos 2 mundiales, 3 mundiales que ya repasamos. Bueno, me paso al que sigue. En el Mundial 2018 en Rusia. Este mundial yo lo recuerdo con algo de cariño, pero con la misma historia de siempre para México. Porque siempre vamos con toda la ilusión, vamos con todas las ganas. Somos un país con demasiados habitantes, con muchos aficionados. Es verdad que la crítica es inmensa. Creo que México es de las selecciones más criticadas o más juzgadas por su mismo país, a la vez que es de los más apoyados por su mismo país. Eh, Recuerdo ese grupo que nos tocó con Alemania, que era el campeón vigente en ese momento, que ese gol del Chucky Lozano, que justo es el jersey que traigo, el Chucky, fue un gol que a muchos mexicanos nunca se nos va a olvidar, porque obviamente por más fe que teníamos, creo que Alemania siempre va a ser un rival imponente. Después de esa frase de Chicharito de imaginemos cosas chingonas, pues terminó pasando algo chingón. Y fue en el Día del Padre. Pero más después de eso, fíjense, ¿se acuerdan que les empecé diciendo? El partido del que más me gustó, el que yo me enamoré, fue el del Brasil contra México el 2014. Se repitió en octavos de final, pero yo no sé por qué, como que en mi cerebro está nublado ese recuerdo. O sea, no me acuerdo cómo fue el partido, no me acuerdo cómo fue. Y lo vi, pero no me acuerdo. Solo me acuerdo del meme que hubo de Neymar, que rodó como 7 veces con una falta de Layún. Y recuerdo que fuimos eliminados en penales. Pero más allá no recuerdo otra cosa de ese partido. Pero bueno, eso es de México. Hablemos de la final. La final del 2018 fue Francia contra Croacia. Hubo unos muy buenos partidos. Recuerdo mucho el Croacia-Argentina, que fue un 4-3. Hubo muchísimos goles, golazos también. Y Francia que venía aplastando. O sea, Francia que venía con un plantel que no le cabían más jugadores. Porque si cabieran más, o cupieran más, mejor dicho, tendría una lista más grande. Traía a Lloris, a Rafael Varane, a Matuidi, a Rabiot, a Griezmann, a Pogba, a Dimitri Payet, a... ¿quién más? A Florent Thauvin, a muchísimos jugadores muy buenos. A Mandanda, tenía a Teo Hernández, a Lucas Hernández, a muchísimos, a Pavard también, que justo en ese mundial de Francia, o sea, Francia contra Argentina fue el Puskás de ese año, que fue el gol de Pavard. Pero hablemos de la final. En la final empezaba con un gol de... Bueno, yo siempre he dicho que para que sea un autogol, el disparo que hagan, aunque sea desviado, tiene que ser el disparo hacia fuera del área. Yo siempre lo he visto así. Si el disparo va hacia portería, hacia gol, y uno de los defensas lo desvía y termina entrando, para mí eso no es autogol, para mí eso es un desvío, ¿verdad? Pero creo que en este mundial el gol que fue un tiro libre de Griezmann lo desvió un defensor croata y terminó entrando. Y creo que lo marcaron como autogol, pero para mí no es autogol. O sea, es un disparo desviado, pero termina siendo de Griezmann, ¿no? Bueno, habría marcador para Francia en 1-0 contra Croacia. Después hubo un penal para Francia, que terminó también Griezmann definiendo. Me acuerdo mucho que hizo la celebración de Fortnite, que es la L en la frente, que es como un baile como de It. Y lo recuerdo muy bien. Me acuerdo también que hubo un gol de Perisic, un remate de volea, de bote pronto también, afuera, no afuera, dentro del área. Una serie de rebotes hubo ahí y pues terminó definiendo para Croacia. También recuerdo que hubo un tercer gol de Francia de Paul Pogba, que fue un balón que estaba por fuera del área y definió con la zurda. Y también recuerdo que hubo un gol de Kylian Mbappé, un golazo, que Mbappé era como sus inicios en la élite del fútbol. Aquí ya se daba a notar como que era un jugador con futuro, que era un jugador clave y que iba a ser alguien muy grande. Iba al marcador 4-1 y después recuerdo que Lloris cometió un gran error y yo creo que el marcador lo salvó que el error de cualquier otro jugador. Porque si un defensa la riega, el portero aún tiene responsabilidad del fallo del defensa. Si un mediocampista la riega, está el defensor. Y si un delantero falla, va a tener más ocasiones. Pero si un portero falla,
ya es el último jugador. O sea, ya no puede él depender de alguien más. Si la cagas tú, siendo portero, eres el peor. Y eso siempre se va a ver así. Y yo creo que eso es un poco injusto. Creo que es lo difícil de la labor de ser portero. Creo que el jugador más seguro del equipo tiene que ser el portero. Porque para jugar un buen fútbol tienes que defender antes que atacar. Y Lloris hizo eso. O sea, Lloris intentó hacer un recorte. Y el delantero de Croacia le terminó robando el balón y terminó el balón en la portería. El Mundial terminaba con una final 4-2. Creo que fue la final un poquito más clara de estas últimas que he dicho. Hubo una superioridad bastante notable de Francia ante Croacia. Y pues terminaba ganando el Mundial. Vamos a el Mundial del 2018, que fue el reciente, que fue el último, que fue en Qatar. Este Mundial, como todos los otros, tienen algo de misticidad detrás de él. Como que tienen una esencia propia cada mundial. Creo que el que sea cada 4 años hace que sea especial. Porque si fuera una competencia como la liga, por ejemplo, de la Liga Nacional, que ves 2 eventos del mismo en un año, pues se pierde un poquito la magia, ¿no? Y este mundial, desde que se anunció la sede o desde las polémicas que hubo sobre las restricciones de este país, con la ideología de este país, con el abuso de los trabajadores de este país para la construcción y la explotación que hubo sobre algunas personas. De hecho, se habla de personas que se eliminaron, por no decir la otra palabra, trabajando, o sea, con un horario laboral inhumano. Pero este mundial fue muy bueno. Fue muy bueno. Recuerdo mucho ese grupo que nos tocó a nosotros los mexicanos. De hecho, nos tocó en el grupo del campeón, que fue Argentina, que fue Polonia, Argentina, Arabia Saudita y México. Recuerdo ver el partido de Argentina contra Arabia Saudita a las 4 de la mañana en donde yo vivo. Y recuerdo que ir viendo perder a Argentina contra Arabia Saudita, que la neta, muchos llegamos y decíamos, bueno, yo como mexicano decía, Argentina, México, Polonia, Arabia Saudita. O sea, para mí ese era el orden. Y el primer partido que hubo el grupo y ver a Argentina perder, o sea, el primero contra el último, dije, wow, o sea, ya aquí cambian muchas cosas. O sea, incluso Argentina se podría quedar fuera. Que es como la maldición del campeón, ¿no? Que, por ejemplo, hubo con Alemania. Yo creo que eso es otro gran tema que me gustaría tocar en otro podcast. Pero bueno, la final fue Argentina contra Francia. La neta, en todo lo que yo he visto de fútbol, sin duda, esta ha sido la mejor final que yo he visto. De todos los eventos. Fue una final muy, muy movida. Hubo muchos goles. Todo lo que llevaba detrás. O sea, era el último mundial de Messi. Y todos los argentinos y los Messi lovers pues querían ver a Messi campeón. Era el sueño. Incluso muchos mexicanos, un saludo al podcast de Padilla. Recuerdo mucho que este compa que celebró el gol de Messi con la playera de México, que fue Ángel, si no me equivoco. Me dio mucha risa ver esa reacción, pero pues yo creo que muchos estaban con esa camisa de México, pero con la de Messi abajo, ¿no? Eh, este partido empezaba con el primer tiempo con un marcador muy importante de un 2-0 para Argentina. Ese gol que hubo, el primer gol que fue de Argentina, que fue de penal para Messi, pues Messi abría el marcador. Incluso esto le daba ilusión y ver a Messi anotando una final pues siempre es especial independientemente de tus preferencias futbolísticas. Siempre ver a Messi es una gozadera, sinceramente. Después el segundo gol hace unos goles más bonitos que yo he visto. Yo me acuerdo mucho la jugada, la vi en cámara lenta, de un contragolpe de Argentina. Me acuerdo mucho del control con la pierna izquierda de Messi y el pase medio campo, el pase filtrado y después el pase para Di María y la definición que fue muy buena. Di María que también creo que se le infravalora en algunos aspectos. Antes del Mundial también se le infravaloraba, o sea, porque es un jugador que
que ha anotado en muchos eventos importantes. Y curiosamente en muchos de ellos Di María ha definido el balón picado. O sea, ha definido así en un 1 contra 1. Por ejemplo, en la Copa América. Creo que en un torneo olímpico también lo hizo. En muchos partidos importantes se lo ha hecho. Anotaba en la final del mundo y ponía el marcador 2-0 para Argentina al medio tiempo. Después en el segundo tiempo vimos a una Argentina muy diferente. Siento que jugaron bastante bien el partido, estaban sólidos, tenían un equipo muy bueno. Pero en el minuto 80, o sea, en 2 minutos, Francia los empató con un doblete de Mbappé. Recuerdo mucho que uno fue de penal y el otro fue de una volea en afuera del área, un golazo de Mbappé. Y esto mandó el partido a un tiempo extra. Yo cuando lo vi me quedé en shock. Dije, no mames. O sea, la magnitud que fue un ataque de Francia en el que hubo muchos rebotes. De hecho, el disparo de Messi termina sacándolo de adentro. O sea, suena raro, pero tiene sentido cuando ves la imagen. Que el balón fue hacia la portería y un defensor la saca, pero ya había entrado la bola. Así que como que hubo duda de ¿fue gol o no fue gol? Una celebración interrumpida. Y pues terminó siendo gol para Argentina. Messi que anotaba su segundo gol y ponía el marcador 3-2. Y en el segundo tiempo extra hubo un penal para Francia bastante claro, el cual definió Kylian Mbappé con un hat-trick en una final del mundo. O sea, esto habla muchísimo. O sea, es muy complicado anotar un gol en un mundial y más en una final, pero 3 y más contra una Argentina. Y esto mandaba el partido a una tanda de penales. La verdad, yo cuando vi a Messi con el primer balón dije, creo que mucha gente no sabe lo que significa este penal. O sea, claro que obviamente sabes que si fallas un penal es muy malo para tu selección. Porque mucha gente cree que cobrar un penal es fácil y cobrar un penal no es fácil. Y no hablando de técnica, porque tal vez tú puedes decir, le tiro con todas mis fuerzas y donde caiga. Pero un buen cobrador de penales es el que sabe lidiar con la tensión, con la presión, que sabe decidir, que tiene seguridad. Porque muchas veces hasta, bueno, yo obviamente no me comparo en ese nivel de fútbol, pero pues yo en algún momento jugué fútbol pues amateur, por así decirlo. Y pues yo creo que casi todos los que nos gusta el fútbol alguna vez, hasta en una reta, hemos cobrado un penal. Y ya con la presión que tienes detrás en tu espalda de, ¿lo fallas o lo metes? ¿Héroe o villano? Yo decía, si Messi falla este penal y pierde, va a ser un cierre muy malo para su carrera, para los haters. Porque obviamente para perder una final hay que llegar a esa final. Yo hablando de los comentarios que siempre hacen. Pero no, Messi termina metiendo este penal. Después hubo una tajada del Dibu. Y no recuerdo cómo fue el orden de los cobradores, pero terminó el balón para Montiel, que si metía este gol, Argentina era campeón del mundo. Yo recuerdo muy épicamente este momento, porque yo en ese momento estaba viendo la final y decía, estoy viendo historia. O sea, dije, esto es historia. O sea, esto es como el evento canon, ¿no? Como el desarrollo de personaje, ¿no? Por así decirlo, de Messi. Y anotó Montiel este penal. Recuerdo mucho esa imagen después cuando Messi está levantando el trofeo del mundial. Como que es una imagen que muchos siempre pensamos verla y pensamos que a la vez que no iba a ser posible. Porque es difícil o fue difícil pensar que Argentina tenía como el plantel. Yo creo que Scaloni fue el que tomó lo que tenía y hizo un equipo muy fuerte que los llevó hasta el campeonato del mundo. Esa Argentina antes del mundial, con esos mismos nombres, era una. Y después del mundial, una cosa totalmente diferente. Porque jugadores como McAllister, como Enzo Fernández, como el Cuti Romero, como el Dibu, como eh, Lautaro, como Otamendi, o sea, muchos jugadores que obviamente eran muy buenos y por algo estaban en la selección, pero creo que escalaron como 3 escalones más, valga la redundancia, y se convirtieron en jugadores más grandes gracias a esto, ¿no? Con un sistema colectivo muy fuerte, y lo sigue siendo, y actualmente está rankeada como la mejor selección del mundo. Y pues el precedente de que Messi terminaba el debate que comentaba al inicio del Cristiano Ronaldo y Messi. Me gustaría tocar ese tema a profundidad en otro podcast, pero
esta fue la final de Argentina contra Francia. Ahora sí, ya les hablé mucho sobre los mundiales que ha habido, sobre cómo lo viví, sobre las cosas que pasaron, si es que tú no has visto esos partidos. Estos partidos me gustaría ordenarlos, me gustaría saber su orden también. Aquí tenemos 2006 Alemania, que fue Italia-Francia, 2010 Sudáfrica, que fue España-Holanda, 2014 que fue Argentina-Brasil, 2018 que fue Francia-Croacia y 2022 que fue Argentina contra Francia. Si tuviera que hacerlo de arriba hacia abajo, yo pondría en primer lugar sin dudas el 2022, que fue Argentina y Francia. Fue una final muy épica. En segundo lugar, yo pondría... ¿Cuál pondría? Yo pondría la del 2006. Fue una final muy bonita. Creo que fue una final de mucho fútbol. Fue una final muy especial. 2022-2006. En tercer lugar, yo pondría a la del 2010, que fue la de España contra Holanda. Fue una final muy tensa, como ya les había mencionado. Y pues es muy recordada también por ese gol de Iniesta y la tajada de Casillas. En cuarto lugar, yo pondría la del 2018. La pondré en 2018 porque yo creo que a pesar de que hubo muchos goles, fue una final bastante aplastadora. Yo lo diría así, como que fue muy, muy clara para Francia. O sea, no hubo en realidad nunca hubo una duda tan grande. Ay, Croacia va a sacar el partido, va a ser la remontada, va a ser la épica. No, o sea, siempre se notó una superioridad en todo el partido. Por eso la pongo en cuarto lugar. Y en quinto lugar yo pondría la de 2014, que fue Alemania-Argentina. Creo que fue una final eh, muy imprecisa de parte de Argentina. Hubo muchos fallos, pero pues me quedo con el gol de Mario Götze. Creo que fue lo rescatable de ese partido en aspectos positivos. Deja en los comentarios cuál sería tu orden de estos mundiales. Si te gustó el podcast, si te parece la idea, te invito a que te suscribas, a que me sigas en Instagram, en TikTok. Me encuentras como Keviño. Este es el primer capítulo. Espero retomar temas sobre otras cosas a nivel personal o contar alguna anécdota sobre partidos amateur, o amateur. Y pues también te invito a que vayas a ver estas finales. Si no las has visto, pues no te quita nada un resumen de 10 minutos, de 15 minutos, o incluso está el partido completo si te lo quieres aventar. Si te gusta el fútbol, esto te nutre muchísimo a tus pláticas con tus compas o con tus familiares, o te nutre al saber historia del fútbol. Suscríbanse, espero les haya gustado este top, esta dinámica que hice sobre la explicación de los mundiales. Déjame en los comentarios qué te gustaría, qué tema que toque al siguiente episodio. Podemos hablar sobre algún club, podemos hablar sobre algunas preguntas, podemos hablar de una discusión entre dos jugadores, los mejores goles, las mejores atajadas, ese tipo de cosas. Espero que lo disfrutes y nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos, chilo liro, adiós, bye.